Martes 4 de febrero de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con gran alegría y gozo en el corazón les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versos del 1 al 4. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recuerden al que soportó tal oposición de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 21. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, vivo a su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe, en su presencia se postrarán las familias de los pueblos, ante Él se postrarán los que duermen en la tierra, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Mi descendencia lo servirá, hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Marcos, en el capítulo 5, versos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que le había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad.
Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en este día por esta palabra tan hermosa con la cual enriqueces nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, la primera lectura del día de hoy nos hace un llamado muy especial a cada uno de nosotros a perseverar, a combatir y a no desistir en nuestra lucha espiritual y en nuestro combate para vencer las tentaciones y las acechanzas que el demonio quiere poner en medio de nuestro camino, de nuestro avance espiritual. Dice el apóstol que tenemos una nube grandísima de testigos y por eso debemos de correr con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Son palabras poderosísimas que el apóstol nos dirige en el día de hoy. Tenemos una nube de testigos, una pléyade de testigos que están por delante de nosotros y que han luchado todos los días de su vida para alcanzar la gloria del cielo. Y dice el apóstol, renunciando a todo lo que nos estorba. Tenemos que revisar espiritualmente hoy cómo estamos delante del Señor. ¿Qué está siendo piedra de tropiezo en nuestro camino espiritual? Debemos renunciar a todo lo que nos estorba, es decir, a lo que no nos suma en nuestro camino de fe. Pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser situaciones, ideas que nosotros tengamos. Todo eso que nos estorba y que nos conduce al pecado, debemos de renunciar a todo ello y echarlo a un lado. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Fijo los ojos en Jesús, mis queridos hermanos. No podemos quitar la mirada del crucificado. No podemos dejar de ver a aquel que ha entregado todo por nosotros. Él soportó la cruz, despreció todo lo que hay en este mundo y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice el apóstol, recuerden al que soportó tal oposición de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo. Hoy la palabra nos invita a perseverar, a seguir combatiendo, sin importar la situación que estemos viviendo. Me encanta cómo termina diciendo la lectura del día de hoy. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Hermanos, todavía nos falta, todavía podemos dar más. Tenemos mucho más que ofrecerle al Señor. Tenemos un potencial grandísimo, una fuerza de Dios grandísima, pero para eso hay que llegar hasta las últimas consecuencias. El apóstol nos dice es que no han llegado hasta la sangre en su pelea contra el pecado.
Esto nos tiene que llevar a reflexionar, porque a veces nos dejamos llevar por la tentación, nos dejamos seducir y después podemos decir, es que soy débil, es que soy frágil. Hermanos, nos ha faltado mucho más empeño, más valentía, más coraje en nuestra pelea, en nuestro combate contra el pecado y contra el tentador. El Evangelio del día de hoy nos presenta una escena maravillosa en la cual va Jairo corriendo ante los pies del Señor y rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Es uno de los evangelios más preciosos de la Sagrada Escritura. Y aquí sigue el relato diciendo de cómo había una mujer que padecía flujos de sangre. El escritor sagrado nos va llevando en esa doble escena donde hay dos personas que son curadas por el Señor. Y por eso es importante reflexionar en los dos modos como podemos ser sanados. Primer modo, ser tocado por el Señor. Segundo modo, acercarnos y tocar al Señor. Dice la Escritura que había una mujer hemorroísa que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Es mucho tiempo con una enfermedad. Había ido donde todos los médicos y nadie había podido sanarla. Había gastado una gran fortuna, pero un día vio al Señor y se le ocurrió que si de pronto se acercaba y le tocaba el borde de su manto, podía quedar sanada. Una inspiración de Dios, pues esta mujer llena de fe, de confianza en Dios fue y tocó a Jesús. Al instante quedó sanada de aquel flujo de sangre, de aquella hemorragia, y Jesús empieza a preguntar: ¿quién me ha tocado? Hermanos, hay muchas formas de acercarnos a tocar al Señor, pero la manera más adecuada y aquella que produce frutos es cuando nos acercamos con fe. Y dicen los discípulos: Señor, ¿y cómo te atreves a preguntar que quién te ha tocado si ves que nos apretujan por todas partes? Hermanos, muchos tocaron a Jesús aquel día, pero esa mujer lo tocó con la fe. Ahí está la gran diferencia. Muchas personas son las que acuden al templo, a las Eucaristías de sanación, de liberación, pero ojo, no todos obtienen la gracia. ¿Por qué? Porque es proporcional a la fe con la cual nos acerquemos al Señor, la gracia que podemos obtener de Él. Al Señor lo debemos tocar con la fe, desde lo profundo del corazón. Aquella mujer se dio cuenta que Jesús estaba buscando y cayó a sus pies con temor, le confesó toda la verdad. Y el Señor le dice: hija, tu fe te ha salvado. Qué maravillosa expresión de Jesús, tu fe te ha salvado. Qué bueno que el Señor nos pueda decir a cada uno de nosotros esa palabra. Y sigue el relato diciendo de cómo fueron corriendo a decirle a Jairo: tu hija acaba de morir, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, que alcanzó a oír la situación, le dice al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Esa palabra la debemos de grabar en lo profundo del corazón, y cuando estamos pasando por un momento difícil, donde parece que ya no hay más camino, que se agotan las alternativas, que ya nada hay por hacer, recuerda, no tengas miedo, basta que tengas fe. La fe es más grande que todas las situaciones que hay a nuestro alrededor, que las cosas van mal, los diagnósticos son negativos, te han desahuciado, te han pronosticado 2 meses de vida. Hermano, basta que tengas fe. Es lo que dice el Señor. Qué importante cuando Jesús llega a la casa de Jairo y todo el mundo estaba llorando y manda que se salgan. Y entra con Pedro, Santiago y Juan, el papá y la mamá de aquella niña. Y le dice: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y la tomó de la mano y al instante la niña recobró la vida. Dice el Señor: no tengan miedo, la niña no está muerta, solo duerme.
Hermanos, para el Señor no hay muerte, para el Señor no hay imposibles, para el Señor simplemente hay oportunidades, hay momentos donde si nosotros nos acercamos con fe, Él puede manifestar todo su poder, toda su gracia, toda su gloria. Qué bueno que nosotros nos dispongamos para que el Señor pueda hacer obras maravillosas. ¿No les parece curioso que aquella mujer padecía 12 años de flujos de sangre y fue sanada por el Señor? Y la niña tenía 12 años de edad. Es porque para las dos ese día inició una vida nueva. Después de 12 años llegó la salvación. Hermanos, tenemos que perseverar porque hoy es día de salvación. Si tocamos a Jesús con la fe, como lo hizo la mujer hemorroísa, o nos dejamos tocar por el Señor, como le pasó a la hija de Jairo. Dos maneras para obtener la misma bendición de parte de Dios. Dejémonos tocar por el Señor y que Él cure todas nuestras enfermedades. Y si parece que el Señor no está orando, corramos y tomémoslo de su manto, alarguemos nuestra mano y toquemos al que es autor de la sanación, de la salud y de toda liberación. Que el amor de Dios y la gracia del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un bendecido día en el amor de Dios.